EULAC Energitran es un proyecto europeo liderado por la Organización de Estados Iberoamericanos, enfocado en la transición energética justa y sostenible mediante la colaboración de 11 instituciones de investigación de América Latina y Europa. El objetivo del proyecto es estudiar los procesos de transición energética y generar infraestructuras cooperativas de investigación alrededor de la tarea de una transición energética que además sea socialmente justa y medioambientalmente sostenible. El CSIC introduce la variable social en el proyecto, analizando la justicia territorial, las políticas públicas, la equidad de género y los imaginarios energéticos en los procesos de descarbonización de ambas regiones. Y específicamente nosotros vamos a estudiar comparativamente cómo se están dando los procesos de transición hacia la descarbonización en ambas regiones, teniendo en cuenta dimensiones como la justicia territorial, las políticas públicas que pueden dar lugar a procesos de industrialización verde, la equidad de género o los imaginarios de la energía. Mi aportación al proyecto se va a centrar en dos dimensiones. Por una parte la dimensión histórica y por otra parte la dimensión imaginaria, que se encuentran muy relacionadas entre sí. En cuanto a la dimensión histórica, me interesa analizar cómo las expectativas, pero también las resistencias que se están generando en determinados territorios respecto a la transición a las energías renovables se puede entender de manera más adecuada en la larga onda de la modernidad industrial. Por ejemplo, uno de los casos de estudio que voy a abordar tiene que ver con las promesas de industrialización que se dieron en una zona de la cuenca del Duero, en concreto en el Valle de Sabero, en León, donde en origen, en los años 40 del siglo XIX, se planteó la posibilidad de articular la extracción de la hulla, ¿no?, del carbón que se sitúa en esas cuencas mineras, con el desarrollo industrial de la mano de la creación de la ferrería de San Blas. Posteriormente, esa articulación entre industria y minería en los territorios se vería suplantada por una deslocalización de la producción industrial en áreas muy concretas, como por ejemplo el País Vasco, que dejaron, digamos, esos territorios expuestos a una lógica meramente extractivista, ¿no?, y a la creación de comunidades pues vinculadas a ese tipo de procesos, ¿no? Con el cierre de las minas del carbón, pues se produjeron procesos de transición, ¿no?, postindustrial, que hoy también explican desde cierto punto de vista la lógica del agravio, ¿no?, y del abandono institucional que experimentan esas regiones y que también fundamentan algunas de las resistencias a la instalación de nuevas infraestructuras energéticas. Por otra parte está la cuestión de los imaginarios. También ciñéndome a lo que es la cuenca del Duero, en este caso más bien a lo que es concretamente la zona de Zamora, estoy analizando cómo se han construido determinados imaginarios en relación a las producciones de carácter hidroeléctrico, ¿no?, con la construcción de grandes infraestructuras en forma de presas, en una temporalidad que abarca desde la dictadura de Primo de Rivera hasta la llegada de la democracia, ¿no? La transición energética implica cambios profundos en la forma de vida y debe ser democrática, involucrando a las comunidades en las decisiones que les afectan para evitar conflictos y resistencias. Mi participación en el proyecto se centra en dos casos de estudio. El primero es un estudio de los procesos de reindustrialización verde en el norte de España y más específicamente en Asturias. Asturias es una antigua región industrial con una fuerte presencia de la minería y la siderurgia que desde hace 20, ya casi 30 años, bueno, pues ha experimentado un fuerte declive. Para estudiar los conflictos sociales y cambios culturales asociados a los procesos de reindustrialización, especialmente en áreas envejecidas y despobladas, se realizarán entrevistas a agentes institucionales y comunitarios para identificar convergencias de intereses que puedan facilitar la transición energética y la reindustrialización verde. A mí lo que me interesa, lo que voy a estudiar, es sobre todo los conflictos sociales, los cambios culturales que se están produciendo
al hilo de esos procesos de reindustrialización, no tanto los aspectos técnicos, ¿no? Qué tipo de industria, qué tipo de hidrógeno se usa, sino más bien, bueno, pues qué oportunidades hay, por ejemplo, para que zonas muy envejecidas, muy despobladas, con situaciones complicadas sociales, bueno, acojan nuevas industrias y eso suponga una cierta regeneración del tejido social, qué conflictos entraña eso también, de todo tipo, generacionales, culturales, y eso es un poco lo que estoy estudiando. El tipo de herramientas metodológicas que estoy usando se basan no tanto en una etnografía clásica, no en entrevistar a muchísima gente y ver cómo viven, sino sobre todo entrevistar a agentes institucionales, sindicalistas, líderes vecinales, cargos institucionales, por ejemplo concejales, también empresarios, que tienen muchas veces intereses enfrentados, conflictos, por los sindicalistas con los empresarios o los vecinos con el gobierno regional, y lo que intento averiguar es un poco qué zonas de solapamiento hay en esos distintos programas, en esas distintas estrategias que tienen esos agentes institucionales, y cómo se están resolviendo, cuando se están resolviendo. Otras veces pues, el conflicto sigue abierto y no tiene solución, ¿no? Pero me interesa ver en qué medida existen esa convergencia o solapamiento de intereses para ver si se pueden replicar en otros lugares de la península ibérica o incluso de Latinoamérica, ¿no? Si hay situaciones similares de conflicto, pero también de convergencia de intereses que puedan acelerar esos procesos de reindustrialización verde y de transición energética. Se exploran proyectos innovadores, como el uso de minas inundadas para generar energía geotérmica y alimentar centros de datos, así como la instalación de paneles solares en zonas industrialmente degradadas. Bueno, los procesos de reindustrialización en Asturias y en toda la cornisa cantábrica tienen muy distintas dimensiones. Hay algunos, bueno, pues que son muy convencionales, que es, por ejemplo, transformar una siderurgia para que esté descarbonizada, es decir, para que emita menos CO2, utilizando otras fuentes de energía, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros que son muy innovadores y algunos casi futuristas, ¿no? Pues, por ejemplo, hay proyectos de aprovechamiento de las aguas de las minas inundadas, antiguas minas inundadas que han quedado bien utilizadas, para generar energía geotérmica, por ejemplo. Hay otros proyectos como muy futuristas para usar también minas abandonadas, antiguas minas, para grandes centros de datos, aprovechando, bueno, por las condiciones que se dan en las minas, ¿no? De temperatura, humedad, etc. Hay otros proyectos todavía más de vanguardia, ¿no? Como instalar un laboratorio aeroespacial que reproduzca las condiciones de la Luna o de Marte en antiguas minas abandonadas. Bueno, hay como toda una gama muy amplia de intervenciones. Costa Rica, líder en energías renovables y políticas medioambientales, sirve como caso de estudio importante en Latinoamérica. El interés se centra en los aspectos sociales de la implementación de energías renovables, destacando cómo las cooperativas locales gestionan y participan en los proyectos, reduciendo conflictos y generando beneficios económicos y laborales para las comunidades. La segunda parte de mi investigación se centra en Costa Rica. Costa Rica es bueno, un país pequeño, pero que históricamente ha sido líder en la implantación de energías renovables, en procesos de descarbonización y también líder en políticas medioambientales. En ese sentido es un caso de estudio muy especial dentro de Latinoamérica. Y a mí, en el caso de Costa Rica, me interesa específicamente, de nuevo, no los aspectos técnicos de su instalación de renovables, sino los aspectos sociales y muy concretamente cómo están poniendo en marcha cooperativas para gestionar, cuidar, instalar los parques de energías renovables, de instalaciones renovables, tanto aerogeneradores como placas fotovoltaicas. De nuevo, ¿no? Pues muchas veces los conflictos relacionados con la instalación de renovables se atenúan mucho cuando las comunidades donde se plantean esas instalaciones pueden participar directamente en la gestión y en la producción de esas plantas y también sacan un cierto provecho económico y laboral, ¿no?
La toma de decisiones democráticas en proyectos energéticos debe involucrar a las comunidades afectadas, especialmente indígenas, garantizando su participación real para evitar conflictos. Ejemplos en América Latina como en México muestran resistencias a energías renovables cuando las comunidades no son consultadas adecuadamente. El proyecto analiza estas resistencias y la necesidad de una participación efectiva para implementar cambios productivos de manera justa. La toma de decisiones, para que sea democrática, necesita que las personas participen real y efectivamente en aquello que les afecta. Si estamos hablando, por ejemplo, de comunidades indígenas de América Latina, no puede ser que decidamos colocarles energías renovables en un determinado lugar que ellos consideran, que esas comunidades consideran pues sagrado o simplemente propiedad de la comunidad. Hay que dar participación real y efectiva. Se analizan las resistencias sociales a la minería en el Valle del Corneja, en Ávila, para entender cómo las comunidades reaccionan a las transformaciones energéticas sin participación adecuada. Por ejemplo, podemos estudiar cómo está siendo la resistencia a la minería en numerosos lugares, a esta minería extractiva de nuevo cuño, en numerosos lugares de España. En el caso de nuestro proyecto nos vamos a centrar en el análisis de la resistencia a la minería en el Valle del Corneja y en la provincia de Ávila, pero no tanto por estudiar qué es la minería, sino por saber cómo funcionan los procesos de emergencia social en relación con estas transformaciones energéticas. De eso es de lo que va nuestro proyecto en parte. Es necesaria la ciencia, pero la ciencia sin la democracia no cambia nada. La transición energética debe abordar la brecha de género en el sector energético y considerar el impacto diferencial del cambio climático y la pobreza energética en las mujeres, promoviendo una sociedad más igualitaria y sostenible. La transición energética no es una cuestión meramente de orden técnico, sino que comporta toda una serie de dimensiones sociales, políticas, económicas, culturales, que es necesario tener en cuenta y a las que vamos a prestar atención dentro de nuestra contribución a este proyecto de investigación. Entre estas dimensiones está, por supuesto, el género, como una de las líneas divisorias fundamentales en la estructura de poder de nuestras sociedades. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta a la hora de investigar sobre la transición energética el impacto diferencial en términos de género que tiene nuestro modelo energético actual. Cuando hablamos de las consecuencias del cambio climático o de la pobreza energética, tenemos que entender que esto afecta de una forma diferente a las mujeres en tanto que se cruza con una situación de desigualdad previamente existente. También en el mercado laboral de la energía existe una brecha de género muy marcada. El sector energético está fuertemente masculinizado y aunque en las renovables la representación femenina es sensiblemente mayor, sigue habiendo una diferencia muy notable, especialmente si miramos los puestos técnicos y directivos. En líneas generales, la idea es tener en cuenta que la transición no comporta solo una sustitución de un modelo energético por otro, sino que es una oportunidad para reconsiderar nuestras sociedades a un nivel más profundo, impulsar un nuevo modelo energético para otro modelo de sociedad más igualitario, más justo, más sostenible. No se trata solo de pensar qué energía vamos a producir o cómo la vamos a producir, sino también qué uso se le va a dar, cómo se va a acceder a la misma, cómo se va a distribuir, cómo se va a administrar. Y en ese camino incorporar una mirada ecofeminista que tenga en cuenta nuestra ecodependencia y nuestra interdependencia y que esté atenta a los procesos que sostienen la vida es fundamental. La transición energética es el proceso de cambiar de un sistema de producción, distribución y consumo de energía basado en combustibles fósiles a uno centrado en energías renovables y sostenibles, buscando reducir emisiones de carbono y mitigar el cambio climático. La transición energética, por tanto, es eliminar las dependencias de un tipo de energías para sustituirlas por otra, pero sobre todo para cambiar nuestra forma de vida. Y si la transición energética implica un cambio de vida, no podemos hacerlo tecnocráticamente, es decir,
es necesario que tengamos en cuenta estudios científicos y muy rigurosos, pero no podemos tomar decisiones a espaldas de las personas a las que afectan estas decisiones.